Hoy vamos a ver de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 1. Condiciones de equilibrio. Una puerta de madera uniforme de un entretecho tiene 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo con 15 kilogramos de masa y es sujetada por 2 bisagras en su extremo derecho como se muestra en la animación. Si el soporte se rompe y la puerta se abre hacia abajo, calcular a. ¿Qué fuerza hacia arriba hay que realizar sobre el centro de gravedad de la puerta para sostenerla en su posición inicial mientras se arregla el soporte? B. ¿Qué fuerza se debe aplicar sobre el extremo opuesto a las bisagras para sostenerla en su posición inicial? C. ¿Qué fuerza total ejercen las bisagras cuando la puerta está cerrada, abierta y mientras es sostenida para arreglar el soporte? Bien, acá tenemos esta puerta, un entretecho, que se abre porque se rompe el soporte. Lo que vamos a hacer es un zoom y acá tenemos a la puerta que en un instante determinado se rompe este soporte y la puerta se abre. Lo que tenemos que calcular es qué fuerza hay que hacer en su centro de gravedad para mantenerla en equilibrio y qué fuerza hay que hacer en el extremo izquierdo para mantenerla en equilibrio hasta que arreglemos de vuelta este pedazo que se cayó. Además, vamos a tener que calcular la reacción que hay en las bisagras cuando la puerta está cerrada, cuando la puerta está colgando y cuando la puerta es sostenida por esta fuerza. Lo que vamos a hacer es dejar quieta esta animación y vamos a analizar cada caso por separado. Lo primero que vamos a hacer, fíjense que nos hablan que la fuerza se aplica en el centro de gravedad y en el video de teoría de centro de gravedad aprendimos que el centro de gravedad de una figura geométrica simétrica está en su centro geométrico. Y para ello, si vemos, esto es un rectángulo y si trazamos una recta de este vértice a este vértice opuesto y otra recta de este vértice hasta el otro vértice, donde se cruza es el centro de gravedad de este cuerpo. Nos dicen que es homogéneo, quiere decir que la madera tiene la misma densidad en todo su área y también el mismo grosor. Ahora que sabemos que el centro de gravedad está en el centro de esta puerta, vamos a ver qué pasa en cada caso. Inicialmente la puerta está cerrada y nos dicen que la masa de la puerta es de 15 kilogramos. Además nos dicen que el largo es de 1,5 metros y el ancho es de 1 metro. Como acabamos de calcular, el centro de gravedad de la placa está en su centro y sobre él actúa todo el peso de la placa. Es decir, la fuerza del peso de esta puerta actúa en el centro de gravedad que acabamos de calcular gráficamente. Como reacción a este peso, los únicos puntos de apoyo que tiene esta puerta es el soporte que se cae, que va a ser una fuerza que va a ser la mitad del peso, y tenemos acá 2 bisagras que van a ser cada una 1/4 del peso. ¿Por qué? Si se fijan, el centro de gravedad actúa en el centro geométrico, de modo tal que sobre ambos extremos de la placa recae la mitad de la fuerza en cada apoyo. Ya lo vamos a calcular más adelante. Además, vamos a tener que calcular estas fuerzas normales que hace la bisagra para cada caso cuando la puerta está cerrada y cuando la puerta está abierta. Vamos a tener que calcular qué fuerza hay que hacer una vez que se rompe este soporte. Una vez que el soporte se ha roto y se ha caído, el peso sigue actuando sobre el centro de gravedad, pero ahora el eje de rotación de esta puerta es este, que es el eje de las bisagras. Y este peso, actuando a una distancia R1 desde el eje de rotación, genera un torque, que lo que va a hacer es que rote, por eso se abre hacia abajo. Es la fuerza del peso que genera un torque que la abre. Si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que estiramos la mano derecha desde el eje de rotación hasta el punto de acción de la fuerza y cerramos los dedos de la mano derecha en la dirección de acción de la fuerza del peso. El pulgar de la mano derecha nos indica que el vector de torque es un vector que está sobre el eje de rotación y tiene esta dirección saliendo de la pantalla.
vamos a elegir el sentido de rotación positivo porque para aplicar estas segundas condiciones de equilibrio, que es que la sumatoria de torques externos que actúan sobre un cuerpo sea igual a 0, vamos a tener que elegir el sentido de rotación positivo, en este caso antihorario. Entonces, la pregunta es ¿qué fuerza hay que hacer sobre el centro de gravedad de la placa para que se quede quieta en esta posición y poder arreglar este pedazo que se cayó? Y esta fuerza va a generar una rotación contraria. Si aplicamos de vuelta la regla de la mano derecha, esto es, tiramos de vuelta la mano derecha desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza y cerramos los dedos de la mano en el sentido de acción de la fuerza, el pulgar ahora nos indica que el vector del torque apunta hacia adentro. Y para que esta puerta esté en equilibrio, es decir, no tenga aceleración, estos vectores tienen que ser iguales y opuestos. Si bien no es necesario saber los sentidos de estos vectores de torque, solamente vamos a usar la magnitud, los he graficado para que se acuerden que el torque es un vector que actúa en la dirección del eje de rotación. Y normalmente lo representamos con estas flechas que indican un giro porque lo que hace el torque es producir una aceleración angular sobre el cuerpo en el que actúa. El otro caso es cuando tenemos la misma situación, pero la fuerza que vamos a hacer para mantener a esta puerta en equilibrio va a ser en el extremo izquierdo de la puerta. En este caso, el torque que genera el peso es el mismo, por eso lo he dejado dibujado, pero la fuerza que tenemos que aplicar ahora actúa a una distancia R2 del eje de rotación. Como ven, el vector de posición de la fuerza es el doble de grande que R1, porque el centro de gravedad está justo a la mitad del largo de esta puerta. Y si analizamos el resultado de la aplicación de esta fuerza sobre esta puerta, lo que va a hacer es generar una rotación hacia arriba. Y tenemos que encontrar qué magnitud tiene que tener para que estos torques o momentos de fuerza sean iguales y opuestos. Si aplicamos de vuelta la regla de la mano derecha, estiramos la mano derecha del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza y cerramos los dedos en el sentido de acción de la fuerza, el pulgar nos va a indicar que el vector de torque entra hacia la pantalla por el eje de rotación de la puerta. Y tienen que ser iguales y opuestos para que estén en equilibrio. Una vez que ya hemos hecho este análisis, vamos a anotar los datos y las incógnitas, al igual que siempre, y nos dicen que el ancho de esta puerta es de 1 metro, el largo de la puerta es de 1,5 metros, la masa de esta puerta es de 15 kilogramos. Estos son los datos y la incógnita es cuál es la fuerza que hay que hacer en el centro de gravedad para que la puerta esté en equilibrio. ¿Cuál es la fuerza que hay que hacer en el extremo opuesto para que la puerta quede en equilibrio? Y tenemos que calcular también cuáles son las reacciones normales de las bisagras cuando la puerta está cerrada, cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está en equilibrio. Bien, para poder resolver este ejercicio vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio, pero vamos a empezar por la segunda condición de equilibrio en un cuerpo rígido, que es que las sumatorias de torques que actúan sobre la puerta sea igual a 0. Para ello vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y acá tenemos a la puerta, acá tenemos la bisagra. Vamos a poner los ejes X e Y como se indica y acá está el centro de gravedad, que como el largo de la puerta es 1,5 metros y el centro de gravedad está a la mitad, está a 0,75 metros. Si vemos en el primer caso, el peso de la puerta actúa en su centro de gravedad. Acuérdense que el centro de gravedad es ese punto que puede estar adentro o afuera del cuerpo rígido, pero es donde actúa concentrado todo el peso del cuerpo. Es decir, si sumamos la fuerza del peso que actúa sobre cada partícula que forma el cuerpo rígido, en este caso la puerta, nos va a dar este vector de peso total que actúa concentrado en el centro de gravedad. Y es el que hace que los cuerpos roten y se caigan al piso. Bien, y lo que nos preguntan es qué fuerza hay que hacer en el centro de gravedad para que esta puerta esté en equilibrio en su posición inicial hasta que le pongamos ese pedazo. Vamos a elegir el sentido de rotación positiva en el sentido antihorario. Entonces, si hacemos sumatorias de torque, nos va a quedar
el peso por la coordenada en X del centro de gravedad. Positivo porque genera una rotación de la puerta hacia abajo en sentido antihorario. Menos la fuerza que tenemos que hacer y queremos calcular por las coordenadas en X del centro de gravedad. Como ambas fuerzas actúan en forma perpendicular al eje de rotación, en el seno del ángulo phi es 90, entonces 1 y no lo usamos. Si no se acuerdan cómo se calcula torque o momento de una fuerza respecto a un punto, en la lista de reproducción anterior hay más de 70 videos donde van a aprender los conceptos y a aplicarlo en muchos ejercicios. Entonces, nos queda el peso por la coordenada en X del centro de gravedad menos la fuerza por la coordenada en X del centro de gravedad igual a 0 porque queremos que esta puerta esté en equilibrio. Quiere decir que no tenga aceleración angular. Lo que vamos a hacer es despejar a esta fuerza y a este término que está sumando lo vamos a pasar a este lado de la igualdad restando. Nos queda el peso por la coordenada en X del centro de gravedad igual a la fuerza por la coordenada en X del centro de gravedad. Las coordenadas en X se simplificaron y nos queda que la fuerza es igual al peso. Y el peso es igual a 15 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Vamos a obtener que la fuerza es igual a 147 newton. Es decir, la fuerza que hay que hacer en el centro de gravedad tiene que ser exactamente igual al peso de la puerta. Ahora lo que nos preguntan es qué fuerza se debe aplicar sobre el extremo opuesto a la bisagra para sostenerla en su posición inicial, es decir, este caso. Vamos de vuelta a aplicar la segunda condición de equilibrio de un cuerpo rígido, que es que las sumatorias de torque respecto al eje de rotación sea igual a 0. Vamos a necesitar un nuevo diagrama de cuerpo libre que va a ser igual al de recién, pero el peso sigue actuando en el centro de gravedad del cuerpo. Siempre el peso actúa en el centro de gravedad del cuerpo. Por eso hemos aprendido a calcularlo. Pero la fuerza que vamos a hacer ahora actúa en el extremo izquierdo de la placa, es decir, en el extremo opuesto respecto a este eje de rotación. Si ahora hacemos sumatoria de torques o momento de fuerza, vamos a obtener que el vector de posición desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza es X del centro de gravedad, que este es 0,75 metros, por el peso. Como el ángulo es 90 grados, el seno de 90 es 1. Y la rotación que genera el peso es antihoraria, quiere decir que es positivo. Es decir, es el peso por la coordenada en X del centro de gravedad, positivo, menos la fuerza que tenemos que hacer en el extremo opuesto por el largo de la placa, que es 1,5 metros. Si lo escribimos, nos queda el peso por la coordenada en X del centro de gravedad menos la fuerza, porque genera una rotación horaria, por 2 veces la coordenada en X del centro de gravedad. Bien, fíjense que es lo mismo el largo de la placa que 2 veces la coordenada en X del centro de gravedad. Esto es porque el centro de gravedad está justo a la mitad. Igual a 0, ya que queremos que la puerta esté en equilibrio. Si ahora despejamos esta fuerza, vamos a pasar todo este término a este lado de la igualdad sumando. Ahora, la coordenada en X del centro de gravedad la simplificamos nuevamente y a este 2 que está multiplicando lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Nos queda que la fuerza es igual a 1/2 por el peso. El peso acabamos de calcular que es 147 newton. Entonces, 1/2 de 147 newton es igual a 73,5 newton. Quiere decir que para sostener la puerta en equilibrio en el extremo opuesto al eje de rotación hay que hacer la mitad de fuerza que si la sostenemos en su centro de gravedad. Esto es muy importante. Si ven la animación, haciendo fuerza en el extremo opuesto hacemos la mitad de la fuerza. Y mientras más nos vengamos más cerca de las bisagras, vamos a tener que hacer una fuerza muchas veces más grande. Y esto lo podemos aplicar en todas las cosas cotidianas que muchas veces nos toca generar torque. Ahora sabemos que mientras más nos alejemos del eje de rotación, como el brazo de palanca es más grande, tenemos que hacer una fuerza menor. Y eso es exactamente lo que hacen los mecánicos.
Ahora, la pregunta C es ¿qué fuerza total ejercen las bisagras cuando la puerta está cerrada, abierta y mientras es sostenida para arreglar el soporte? Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que es que la sumatoria de fuerza que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0, porque el cuerpo no debe tener ni aceleración lineal, ni aceleración angular, ni velocidad angular. Para hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y vamos a tener que hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre, que va a ser igual, pero vamos a analizar qué fuerzas actúan en el primer caso, que es cuando la puerta está cerrada, es decir, antes que se caiga este pedazo de madera y la puerta se abra. En el centro de gravedad actúa el peso. Como reacción al peso tenemos que el extremo opuesto, donde está el apoyo que se cae, hace una fuerza normal. Y las bisagras hacen la otra parte del peso. Como no hay inclinación, la reacción en los dos apoyos son iguales. Entonces es la mitad del peso. Si le cuesta entenderlo, en la unidad de dinámica tenemos muchos ejercicios de cálculo de fuerza normal. En este caso el peso se distribuye homogéneamente sobre los dos apoyos. Entonces la fuerza normal, que tiene que ser igual y opuesta al peso, está dividida en los dos apoyos que tiene esta puerta. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerza en I, nos va a quedar la normal 1 del apoyo menos el peso más la normal 1 de la bisagra. Esto es 0,5 por el peso más la normal 1 menos el peso igual a 0. Lo que queremos calcular es esta normal 1, entonces al peso lo pasamos a este lado de la igualdad sumando, y este término que está positivo lo pasamos a este lado de la igualdad restando. ¿Qué pasa? Que la normal 1 es igual al peso menos 0,5 por el peso. El peso menos la mitad del peso es 0,5 el peso, que es un medio del peso, que esto es un medio 147 newton, que es igual a 73,5 newton. Y ahora lo que nos preguntan es cuando la puerta está abierta. Para ello vamos a aplicar de vuelta la sumatoria de fuerzas en I. Fíjense que no hacemos sumatoria de fuerza en el eje X porque no actúa ninguna fuerza a lo largo del eje X. Ahora necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre, pero cuando la puerta está abierta, es decir, la puerta está hacia abajo. El peso va a actuar en su centro de gravedad, como siempre, que está a menos 0,075 metros en el eje Y ahora. Para allá es positivo, para acá es negativo. Como reacción a este peso, el único apoyo que sostiene a la puerta es la bisagra. Entonces tenemos esta normal que queremos calcular. Si hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y, nos va a quedar la normal 2 positiva menos el peso igual a 0. Ahora simplemente despejamos y al peso que está restando lo pasamos a este lado de la igualdad sumando y nos queda que la normal 2 es igual al peso, que es igual a 147 newton. Y ahí hemos calculado la fuerza normal que hacen las bisagras, es decir, cuánta fuerza hacen las bisagras para sostener la puerta. Y fíjense que ahora la bisagra es la única que sostiene a la puerta. Es decir, el peso de la puerta es igual a la fuerza que hacen las bisagras. El último caso que nos queda es cuando la puerta está siendo sostenida para ser arreglada. De vuelta aplicamos la sumatoria de fuerza en el eje Y, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que habíamos armado recién, que es cuando la puerta está cerrada, y aplicamos la fuerza en su centro de gravedad. En este caso, si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos va a quedar la fuerza positiva menos el peso negativo, igual a 0. Ahora, para despejar a la fuerza, al peso lo pasamos a este lado de la igualdad positivo y nos queda que la fuerza es igual al peso, que es igual a 147 newton como habíamos calculado. En este caso, si se fijan, toda la fuerza la estamos haciendo nosotros sosteniendo a la puerta ahí quieta. Y la bisagra no hace ningún esfuerzo, no hace fuerza. Podemos escribir entonces que la bisagra no realiza ninguna fuerza porque toda la fuerza para sostener a esta puerta la estamos haciendo nosotros, pero la estamos aplicando en su centro de gravedad. Resumiendo, teníamos esta puerta que estaba inicialmente apoyada sobre este soporte y sus bisagras. Pero debido al peso, este soporte se cae y la puerta se abre. A partir de ahí teníamos que calcular qué fuerza hay que hacer en su centro de gravedad para sostenerla quieta.
Fíjense que es para sostenerla quieta, no para que se acelere angularmente. Por eso aplicamos condiciones de equilibrio. Y además teníamos que calcular qué fuerza hay que hacer en su extremo opuesto para sostenerla quieta de vuelta y poder arreglarla. Analíticamente habíamos obtenido que la fuerza que hay que hacer en el centro de gravedad es el doble grande que la que hay que hacer en su extremo. Y para ello habíamos hecho todo un análisis de condiciones de equilibrio, empezando por la segunda condición de equilibrio, que era el torque. Lo primero que hicimos fue calcular el centro de gravedad, que es este punto donde actúa todo el peso de la puerta, y habíamos calculado el torque que genera este peso con respecto a este eje de rotación actuando a una distancia R1. Lo que hacía era que la puerta gire en sentido antihorario. Habíamos aplicado la regla de la mano derecha y habíamos obtenido que el vector torque, que no nos los piden, pero esto es para que nos quede claro, es un vector que apunta en el eje de rotación saliendo de la pantalla. Y para sostenerla en equilibrio hay que aplicar un torque igual y opuesto, pero nos daban dos puntos. Uno era en el centro de gravedad y el otro era en el extremo opuesto. Y lo que nos permite en las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido es, mediante la sumatoria de torques netos que actúan sobre la placa, calcular la magnitud de esta fuerza para que el torque que genera sea igual y opuesto y la suma sea cero y la placa esté quieta en equilibrio. Habíamos hecho los diagramas de cuerpo libre para calcular los torques y aplicar también la primera condición de equilibrio, que es que la sumatoria de fuerzas netas que actúan sobre el cuerpo sea igual a cero, y así obtuvimos la magnitud de la fuerza de reacción normal que hacen los soportes debido al peso. En el caso en que la puerta estaba cerrada, la fuerza que hace este apoyo y la fuerza que hace en la bisagra es exactamente la mitad del peso de la puerta. Cuando la puerta estaba abierta, todo el peso de la placa lo soporta las bisagras. Y cuando la puerta la estamos sosteniendo nosotros aplicando la fuerza sobre el centro de gravedad, la bisagra no realiza ninguna fuerza. Y si bien este ejercicio es simple, fíjense que lo usamos casi todos los días. Mientras más nos alejamos del eje de rotación, menos fuerza hay que hacer para generar el mismo torque. Y en el caso de que justo apliquemos fuerza en el centro de gravedad, los puntos de apoyo no están haciendo ningún tipo de fuerza normal, porque todo el peso lo estamos sosteniendo nosotros. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.